¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? En el contexto de creciente caos que estamos viviendo como fieles, hemos lanzado este canal YouTube para ayudarles a comprender lo que está pasando en la Iglesia, para no perder la fe, sino más bien fortalecerla y para hacer de ustedes mismos propagadores de la verdad. Buenos días, soy Julio Loredo. Bienvenidos al canal Visto desde Roma. Una bienvenida especial a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. También te invito a difundir este canal entre tus amigos y a meter un like para este vídeo. Ayúdame, por favor, a informar la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Imposible contar las crisis que han afectado a la iglesia en sus 20 siglos de historia, una historia bimilenar. La iglesia ha sido llamada maestra de vida, maestra de sabiduría, maestra de humanidad. Yo creo que también se la podría llamar maestra de resiliencia, quiere decir de resistencia. Durante 20 siglos la Iglesia ha visto con serenidad la gloria y el destierro, la exaltación y la humillación, la aclamación, la indiferencia, incluso el odio. Ella nunca se rindió ante la adversidad. La Iglesia ha superado las persecuciones más crueles, las herejías más sutiles, los cismas más lacerantes, y al final de cada prueba salió siempre fortalecida en su fe, en su doctrina, en su santidad. Hoy hay hermanos perseguidos en diferentes partes del mundo por regímenes comunistas como en Nicaragua y China, o por regímenes islamistas como en Asia e en África, sin mencionar la persecución más sutil, pero mucho más mortífera, de la secularización en los países occidentales. Sí, queridos oyentes, hoy la peor tentación de apostasía para un creyente no proviene tanto de las persecuciones violentas, sino de situaciones aparentemente pacíficas donde la fe va siendo sofocada poco a poco por el hedonismo, por el indiferentismo, por el individualismo, todas cosas que quitan espacio a la oración, a la reflexión, a la contemplación de las cosas trascendentes. Sin embargo, el enemigo más insidioso de la Iglesia, como repetía el Papa San Pío X, es a menudo el enemigo interno. Es oportuno mencionar todo esto, dada la gran polémica que ha suscitado el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la Declaración Fiducia Súplicas. Enteras conferencias episcopales, grandes grupos de sacerdotes, teólogos de renombre, escritores especializados en la vida de la Iglesia, lo consideran inadmisible para un católico, porque aprueba la bendición sacerdotal para las parejas irregulares, incluidas las parejas, entre comillas, homosexuales. Además, voces autorizadas han acusado el documento del Vaticano de promover el pecado. Lo han calificado incluso de sacrilegio, de blasfemia, en definitiva, de enseñar herejías. Una paradoja quizás nunca antes vista, la herejía enseñada desde Roma. En el documento citado vemos la apertura del magisterio a la revolución sexual de los años 60, que tuvo consecuencias desastrosas para las personas, para las familias y para toda la sociedad. Las explicaciones y las aclaraciones del Papa y de su jefe del Dicasterio para la Fe, el cardenal Fernández, en el sentido de decir que tal invitación a bendecir el pecado no se encuentra en el documento, no convence a nadie. Muchos consideran que las respuestas son incluso menos claras que el propio documento.
que habla claramente de bendecir a las parejas que promueven el pecado. El Papa Francisco, por ejemplo, hace un par de días dijo al clero romano que no se trata de bendecir las asociaciones LGBT, sino las personas. Pero ¿quién habló alguna vez de bendecir las asociaciones LGBT? El problema radica en bendecir a las parejas en estado de pecado público y por lo tanto de aceptar, incluso bendecir una situación de pecado. Por ello crece en todo el mundo un movimiento que pide la revocación del propio documento Fiducia Supplicans y, de ser posible, la dimisión de su principal autor, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho Fernández. Solo una medida de este tipo podría aclarar la situación. Esto se vuelve particularmente urgente tras las revelaciones de un libro escandaloso mantenido hasta ahora oculto por el cardenal Fernández. Este libro ha sido clasificado unánimemente como pornográfico. Es opinión generalizada, incluso de cardenales, que esto revela la total inadecuación de Fernández para ostentar la responsabilidad de ser autor de textos magisteriales o árbitro en cuestiones morales. El hecho es que, a pesar de todo lo que se habla de inclusión y de acogida en el lenguaje del sínodo sobre la sinodalidad, la Iglesia se ha dividido como nunca antes. Repasemos algunos datos que confirman esta división, que visto a la luz de la naturaleza, sino de la gracia, se diría que es una división insanable. Evidentemente esto no es así porque para la gracia no hay nada de imposible. El conocido sacerdote y escritor español don Santiago Martín comenta en un vídeo que la iglesia ha sido colocada como la famosa rana en el agua destinada a hervirla. Poco a poco se irán encontrando, dice él, entre comillas, soluciones pastorales que se adapten a la cultura de los hombres contemporáneos. La bendición a las parejas homosexuales, por lo tanto, sería solo el comienzo de un proceso, uno de esos procesos que al Papa Francisco le encanta iniciar. Una cosa lleva a otra. Por ejemplo, a raíz de las fiducias súplicas, el obispo de Bamberg, en Alemania, solicitó que la Santa Sede declare magisterialmente, es decir, en un documento doctrinal, que los pecados de sodomía ya no son pecados mortales. Mientras que el obispo de Speyer, siempre en Alemania, ha ordenado a su clero celebrar el amor entre personas del mismo sexo en la iglesia. Sería una auténtica revolución en la moral sexual. Que el problema radica justamente en el bendecir a las parejas en estado de pecado público. Y ustedes vean cómo son los procesos que le gusta tanto abrir al Papa Francisco. El documento Fiducias Supplicans abre pastoralmente. Pues bien, señores, ahora ya hay gente que está pidiendo una apertura doctrinal, es decir, una cosa lleva a la otra. Y hay quienes quieren ir mucho más allá de la fiducia supplicans, sin que el Vaticano ponga un freno. Tomemos, por ejemplo, un profesor ultra progresista, Andrea Grillo, profesor en el Pontificio Ateneo Anselmianum de Roma, cargo que, dicho sea de paso, ocupa tranquilamente a pesar de sus notorias provocaciones heterodoxas. Él se queja que la fiducia supplicans, aunque reconociéndole muchos méritos, es defectuosa porque obstaculiza el cambio de doctrina sobre el pecado de la homosexualidad, que él, junto al obispo de Bamberg, defiende enérgicamente. No olvidemos que en este sentido ya se habían pronunciado el cardenal Hollerich, relator general del sínodo, arzobispo de Luxemburgo, y el cardenal McElroy de San Diego en los Estados Unidos. Dos figuras a las que el Papa Francisco ha dado gran importancia. La temperatura del agua sube,
y la rana se está cocinando. Pero ¿qué piensa realmente el Papa Francisco de estas reacciones? Gian Guido Becchi, un conocido vaticanista del Corriere della Sera, que es el mayor diario italiano, comenta que nada parece indicar un cambio de ruta sobre las fiducias súplicas. De hecho, el Papa Francisco ha reiterado repetidamente que necesitamos avanzar y abrir procesos. Desde otra perspectiva, el conocido vaticanista y canonista Ed Condon se pregunta si la principal preocupación del Papa Francisco en este momento no debería ser el contragolpe que está teniendo su legado por el descrédito que su prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe está teniendo. Porque, dice Ed Condon, el cardenal Fernández está cada vez más sujeto a escándalos. Por su parte, el cardenal Gerhard Müller, también en estos días, se preguntó, pero todas las reacciones negativas a las fiducias súplicas no deberían dar a Roma algo en qué pensar. De hecho, las llamadas aclaraciones permanecen hasta el momento en la sombra. O entonces las respuestas son engañosas. Sistemáticamente las respuestas del Vaticano no responden a las preguntas que se le hacen. ¿Por qué? Tampoco ayuda mucho a la causa de los partidarios de las fiducias súplicas la recomendación formulada por el cardenal Tuccio y repetida por el Papa. Leed atentamente el texto. Pero me pregunto yo, ¿es posible que tantas personas eruditas y bien informadas, cardenales, obispos, teólogos, que presentan sus objeciones en todo el mundo, lo han interpretado mal? ¿No lo han leído bien? Difícil creerlo. Mientras tanto, las protestas aumentan. El cardenal de Madrid, Monseñor José Cobo, hace un reproche no velado a los cientos de sacerdotes españoles que están escribiendo al Papa Francisco, declarándose no disponibles para dar la bendición a estas parejas. De hecho, está circulando en España, en el mundo hispánico, un abajo firmado de sacerdotes, declarando al Papa con todo respeto, Santo Padre, moralmente no podemos aplicar las fiducias súplicas. Declara una especie de portavoz de estos sacerdotes, don Antonio Diufaín Mora, que es un párroco de Cádiz. Y dice, y yo leo textualmente, insisto, no es una recogida de firmas contra el Santo Padre, ni mucho menos. No es una petición contra el Papa, sino para intentar humildemente hacer conocer al Papa la reacción de los que en la práctica no tienen otro cauce eficaz para manifestar su rechazo a unas afirmaciones que consideran por lo menos confusas y diferentes a lo que siempre se les ha enseñado. Transparencia, sinodalidad, escuchar a todos, corresponsabilidad. ¿Cuál sería el cauce interno adecuado para que la inmensa mayoría del pueblo fiel haga llegar su opinión a los pastores? Tiene razón, don Dufayín. No hemos visto mucha transparencia, ni sinodalidad, ni corresponsabilidad, ni práctica de escucha en este asunto de las bendiciones de las parejas irregulares y homosexuales. Si uno tiene una idea diversa, por cuanto la pueda manifestar con todo respeto, incluso con veneración, es acusado de ser contra el Papa. ¿Dónde está entonces la escucha? ¿Dónde está la sinodalidad? ¿Dónde está la libertad de conciencia? Dicho sea de paso, el proceso sinodal en sí deja mucho que desear en términos de transparencia. Lo documenté en el proceso sinodal, una caja de Pandora, un libro que escribí hace unos meses junto con José Antonio Ureta.
La impresión que queda es invariablemente la misma. Se trata de procesos prefabricados, de acuerdo con agendas ideológicas bien establecidas. El tema de la homosexualidad, por ejemplo, es denunciado por los profesores Thibaut Collin en Francia y Stefano Fontana en Italia como un verdadero caballo de batalla para la deconstrucción de los restos de civilización cristiana que aún sobreviven. ¿Cómo es posible que tantos pastores y fieles de la iglesia no vean el carácter altamente manipulador de una moda ideológica, a veces descaradamente artificial y provocativa? ¿Cómo es posible que todo un sector de la iglesia quiera creer que ciertas afirmaciones difundidas por los medios laicos son una auténtica expresión de la vox fide? La pregunta surge espontánea. ¿Se podrá cambiar esta situación de aquí a la próxima asamblea sinodal que, recuerden, será en octubre de este año? Veamos. Termino haciendo un comentario que de por sí valdría todo un programa. No debemos ceder al homosexualismo ni a las diversas herejías neomodernistas que están circulando por allí, pero tampoco debemos ceder a las tentaciones cismáticas de abandonar la barca de nuestra salvación, que es la Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. Algunos lo están haciendo, desgraciadamente, y esto ya es un síntoma de la anomalía de los tiempos en que vivimos. Les repetimos las hermosas palabras recogidas hace pocos días por el corresponsal vaticano Aldo María Valli en su conocido blog Duc in Altum. Dice Valli, y lo cito entre comillas. ¿Cómo pueden los laicos curar las heridas de Jesús? Permaneciendo allí, al pie de la cruz, no huyendo, permaneciendo como lo hicieron la Virgen y San Juan. Queridos oyentes, queridos amigos, aquí termino. Recuérdense de poner un like en este vídeo, de compartir, de difundir este canal entre sus amigos. Y yo les doy cita siempre aquí en Roma, en este canal, dentro de una semana.